Visualización de dependencia estadística basada en cópulas. El teorema de Sklar, que fue demostrado en el año de 1959, para el caso particular de un vector aleatorio bivariado, nos dice que existe una relación funcional C entre la función de distribución conjunta y las funciones de distribución marginales de las componentes variables aleatorias del vector aleatorio. Y esa función se llama función cópula. En la función cópula se encuentra toda la información acerca de la dependencia entre variables aleatorias. Las marginales solo explican el comportamiento individual. Las cotas de Fréchet-Hepning, que ya se conocían desde antes de la teoría de cópulas para funciones de distribución, se aplican también para el caso de funciones cópulas. Entonces, toda función cópula está encerrada entre esta cota inferior y esta cota superior, que en sí mismas son también funciones cópula. Respecto a la independencia entre variables aleatorias, sabemos que dos variables aleatorias X y Y son independientes si y solo si la función de distribución conjunta es igual al producto de sus funciones de distribución marginales. Esto, a la luz del teorema de Sklar, nos habla de que pues tiene que existir una función cópula que relacione a la conjunta con las marginales. Entonces, en este caso, pues se deduce de inmediato que la función cópula que caracteriza la independencia de dos variables aleatorias continuas, pues es la que se llama cópula producto, y por eso se usa esta notación de pi mayúscula. Por lo anterior, para medir dependencia, pues bastaría una medida tal que sea proporcional a una distancia LP entre la función cópula de interés y aquella que representa la independencia, en este caso la pi mayúscula o cópula producto, ¿no? De hecho, se puede calcular una constante para cada valor de P, tal que esta distancia, digamos, esté en el valor 0,1, ¿no? En el intervalo 0,1, ¿no? Y bueno, esta constante ya ha sido calculada para cualquier P mayor o igual que 1, finita. Entonces, en cuanto a medir dependencia, bueno, pues la ventaja que tenemos de esta forma de medirla es que la medida de dependencia basada en la cópula vale 0 si y solo si tenemos variables aleatorias independientes, ¿no? Es decir, si se caracteriza la ausencia total de dependencia llamada independencia. Y el valor máximo 1 está reservado para el caso en el que la cópula es cualquiera de los dos extremos de las dos cotas de Fréchet-Hepning, la inferior o la superior, ¿no? Y la interpretación en esos casos es que la relación entre las variables aleatorias es la de una función estrictamente monótona, casi seguramente. Entre estas medidas de dependencia podemos destacar la dependencia de Schweitzer-Wolf, que es una distancia L1, estandarizada en el intervalo 0,1, y que, bueno, se parece un poco a la media de concordancia de Spearman, solo que sin el valor absoluto. Esto implica para las medidas de concordancia, como la de Spearman o como la tau de Kendall, ¿no?, que el que valgan 0 no implica que las variables aleatorias sean independientes, ¿no? Entonces, las medidas de concordancia no caracterizan la independencia como sí lo hacen las medidas de dependencia. Peor aún es el caso de la correlación de Pearson, que igualmente el que valga 0 no implica la independencia. Pero en cuanto a medidas de dependencia, el que la medida de dependencia valga 0 sí implica independencia. Es muy útil analizar, digamos, el par ordenado de esta medida de dependencia de Schweitzer y la medida de concordancia de Spearman. Ya dijimos, las medidas de dependencia en general, pues se mueven en el intervalo cerrado 0,1. En el caso de las medidas de concordancia, como la de Spearman, pues se mueven en el intervalo de -1 a +1, ¿no? Entonces, por la definición de una y otra, esto implica que la de Spearman siempre va a estar entre menos la sigma de Schweitzer y más la sigma de Schweitzer, lo que es lo mismo, el valor absoluto de la de Spearman siempre es menor o igual que
la sigma de Schweitzer. ¿Cuándo es igual, por ejemplo, la Rode-Spearman exactamente a la sigma de Schweitzer? Esto ocurre si, solo si la cópula siempre es mayor o igual que la cópula producto que representa la independencia. Y es igual a menos la sigma de Schweitzer si, solo si la cópula es menor o igual que la cópula producto. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, en el caso de que la Rode-Spearman sea exactamente igual a la sigma de Schweitzer, es decir, que la cópula sea mayor o igual que la producto, esto en términos probabilísticos quiere decir que la probabilidad de que simultáneamente las variables aleatorias X y Y reporten valores pequeños, digamos, es mayor que si fueran independientes, ¿no? E igualmente, la probabilidad de que simultáneamente ambas variables reporten valores grandes es mayor o igual que esa misma situación, pero en el caso de independencia, ¿no? Esto es lo que se conoce como dependencia de cuadrante positiva, ¿no? Y el caso análogo para el caso en el que la Rode-Spearman se iguala menos la sigma de Schweitzer, ahí hablamos de dependencia de cuadrante negativa. Pero bueno, es más fácil visualizarlo en un scatter plot de observaciones en el que se cumpla una y otro tipo de dependencia. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso de la izquierda, tenemos dependencia de cuadrante positiva, porque para cualquier valor X y Y minúscula, pensemos que eso me genera un nuevo origen, unos nuevos ejes coordenados, me parte el plano en cuatro cuadrantes. Entonces, lo que me está diciendo es que hay mayor probabilidad de que estén las observaciones en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3 que la que estén en el 2 y en el 4, ¿no? Y en el caso de dependencia cuadrante negativa, pues lo análogo, hay mayor probabilidad que las observaciones estén en el cuadrante 2 y en el 4 que en el 1 y en el 3, comparado en ambos casos con el caso de que fuesen independientes. Ese es el concepto de dependencia del cuadrante. Volviendo al teorema de Sklar que ya explicamos al inicio, si ahora ya pensamos en que tenemos observaciones de un vector aleatorio bivariado, digamos una muestra observada de tamaño n, pues lo usual es hacer un scatter plot y querer ver o visualizar el tipo de dependencia que pueda haber entre estas variables con base en un scatter plot de estas observaciones, pero vamos a ver que eso no es adecuado. Primero tengo que hablar de una propiedad de invariancia que tienen las funciones cópula, ¿no? Si G y H son funciones estrictamente crecientes, se puede mostrar que entonces la cópula asociada al par XY de variables aleatorias es exactamente la misma que la de la cópula de G de X y H de Y, ¿no? Entonces, en ese sentido es invariante la cópula ante transformaciones estrictamente crecientes de las variables aleatorias involucradas, ¿no? La dependencia no cambia, cambiarán las marginales, pero no la dependencia. Ahora, entonces vamos a hacer esta transformación. Supongamos que la función de distribución es continua y estrictamente creciente. Entonces, bueno, pues hacer esta transformación a la variable aleatoria X por medio de su misma función de distribución, pues nos lleva a una variable aleatoria uniforme, le vamos a llamar U y le vamos a llamar B, a la que también ocurre haciendo lo mismo con la variable aleatoria Y, ¿no? Entonces, pues por esta propiedad de invariancia de las cópulas, entonces esto implica que la cópula asociada a U y a B es exactamente la misma que la asociada a X y Y. ¿Para qué necesitamos esto? Pues para tener, digamos, observaciones de la cópula C, porque la cópula C no es directamente observable. Tenemos las observaciones del vector aleatorio. ¿Cómo le haríamos en este caso? Bueno, este nuevo vector aleatorio U, U, B, ¿no? Pues tendrá alguna función de distribución conjunta que por el teorema de Sklar, pues es la cópula de V evaluada en las marginales de U y de B, ¿no? Pero como ya vimos por la propiedad de invariancia, pues la cúpula de V en este caso es la misma que de XY, y en el caso de U y B, por ser variables aleatorias uniformes, pues entonces la fórmula es la identidad. Entonces, en este caso, el vector V, digamos que tiene como función de distribución, pues lo que vendría a ser la cópula de XY, ¿no? Entonces, si tenemos observaciones del vector aleatorio XY y les aplicamos esta transformación vía las marginales de X y la marginal de Y, tenemos valores UI y BI, bueno, pues entonces esos valores serían observaciones de ese vector aleatorio V que vendrían a ser observaciones
justamente de la cópula de X y Y. Ahora, esto suponiendo que conociéramos las marginales, ¿no? Usualmente no es el caso, entonces si desconocemos las marginales, haremos algo similar, pero entonces tenemos lo que se conoce como pseudo observaciones de la cópula, ¿no? Esto es, en lugar de la marginal de X, que no la conocemos, vamos a utilizar una estimación, digamos, no paramétrica de las marginales, y entonces vamos a obtener valores UI estrella, DI estrella, ¿no? Y entonces a estos pares de observaciones se les conoce como pseudo observaciones de la cópula, que es nuestra mejor aproximación a lo que serían observaciones de la cópula, que no las puedo tener si no conozco las marginales, ¿no? Entonces, lo que hay que realmente hacer es ver o graficar scatter plots de estas pseudo observaciones, porque estas únicamente tienen información de la dependencia entre X y Y. Las marginales, pues lo único que hacen es meter un ruido, ahorita lo vamos a ver en unas gráficas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de independencia, ¿no? Estas tres gráficas, en los tres casos, tenemos independencia entre las variables, ¿no? En la gráfica de la izquierda, en la A, pues tenemos las pseudo observaciones, tenemos una distribución uniforme sobre el cuadrado unitario, y aquí lo único que hicimos es ponerle, en el caso de la gráfica que está en medio, pues le pusimos dos marginales bimodales, ¿no? Entonces se ven ahí como 4 clústeres, y pareciera que es una estructura de dependencia distinta a la que tengo en la primera gráfica, y acá le pusimos otro tipo de marginales, pero la dependencia, que en este caso es independencia, es la misma, lo único que está cambiando son las marginales, pero la estructura, la cópula subyacente y la cópula producto son variables aleatorias independientes. Entonces aquí es como vemos como las marginales solo me están metiendo ahí ruido, digamos, ¿no? Por eso es que lo que hay que ver es el scatter plot de las pseudo observaciones, ¿no? Aquí están otros ejemplos en los que todas estas gráficas corresponden a una misma cópula, a una misma estructura de dependencia, con el mismo nivel de dependencia y valores de sigma de Schweitzer, Rho-Sperman, de 0.4 aproximadamente. Esta gráfica, la del inciso E, son las pseudo observaciones, y las otras 8 gráficas simplemente son las mismas pseudo observaciones, pero aplicando distintas marginales, ¿no? Aquí vemos la forma que tienen las marginales. Entonces, cómo las marginales parecieran alterar la estructura de dependencia o darnos idea de que son estructuras de dependencia distintas, pero en el fondo no lo son, porque la cópula es exactamente la misma. Por eso es que para entender o visualizar la dependencia entre variables aleatorias sin el ruido de las marginales, pues lo que necesitamos es ver el scatter plot de las pseudo observaciones, que es la gráfica del inciso E. Entonces, como conclusión respecto a esta plática, pues para visualizar dependencia, lo que hay que hacer es graficar scatter plots de las pseudo observaciones y no de los datos originales. Muchas gracias por su atención.